Veo muy pocos ahora. Ahora vienen menos. Hay que estar orando por nuestros hermanos, porque sabemos, estamos casi a finales. Ya nada más queda esta clase y 3 más, me parece. Entonces, las circunstancias que se presentan en este tiempo, que sabemos que no son fáciles, ¿verdad? Muchas veces, pero agarrados de la mano de Dios. Decía Alan hace ratito, ¿no? Si estamos arraigados a Cristo, si estamos arraigados a la palabra de Dios. Y cuando Alan hablaba con relación a arraigado, ¿no? El Señor me dejaba ver cómo es estar arraigado, y me llevaba a ese árbol, ¿no? ¿Cómo está un árbol? Cuando tú lo ves frondoso, hay raíces. El de las palmeras, por lo regular, su raíz crece hacia abajo. La raíz del árbol de aguacate o de tamarindo, que son muy grandes, podemos ver sus raíces que se extienden a lo ancho, a los lados, y podemos ver unas raíces grandísimas. Pero también, como podemos ver que entre raíces se agarran, se entrelazan, pero también crece a lo profundo. Entonces el Señor me dejaba ver, ¿no?, lo que es estar arraigado realmente, agarrado de la palabra de Dios, atado de la palabra de Dios, para cuando vengan nuestras pruebas, para cuando vengan nuestras circunstancias, seamos como esa palmera, ¿no?, que nos hablan, que podrá venir la tormenta y se va a hacer de un lado para el otro, va a estar esquivando las pruebas, va a estar esquivando las circunstancias. Pero vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Hoy vamos a ver el tema 6 y se llama Lo que hizo Cristo en la cruz. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, amado Padre, te damos en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Hoy te damos gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Hoy rogamos que seas tú alumbrando el entendimiento, bendito Padre. Que seas tú, Espíritu Santo, obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que tu presencia, que tu palabra sea la que penetre al espíritu, al alma, para transformar nuestras actitudes, para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestra forma de vivir, nuestro modo de pensar. Que tú seas, Señor, el centro de nuestras vidas, que seas el centro de la vida de nuestros hermanos, bendito Dios. Que en medio de toda circunstancia que estén pasando, Señor, tu palabra venga a sus vidas. Que tu palabra sea la que los levante y los fortalezca en este tiempo, bendito Dios. Hoy, Señor, queremos darte gracias por permitirnos abrir los ojos a este nuevo día. Gracias, Señor, porque tú tienes nuevas palabras en este día para nosotros, para tus hijos, para aquellos que escucharon tu llamado, bendito Dios, y que dispusieron su corazón en este tiempo para estar aquí. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar entonces con lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Vamos a Isaías 53, 1-12. Alguien que lea un poquito fuerte y clarito, que me apoye, por favor. No todos, por favor, o lo leo yo. 53, 1, 12. ¿Sí es qué? 53, 1 al 12. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice que ciertamente él llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado a su generación. ¿Quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando estaba estudiando esto, el Señor me llevaba primeramente a que viéramos esto, porque sobre la marcha vamos a ir viendo lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, pero esto es parte de lo que Jesucristo hizo en la cruz, en el camino, en ese momento que Él estaba en la cruz, con todo lo que Él estaba cargando, todo lo que Él estaba recibiendo en ese momento. Nuestro manual nos enseña, nos lleva a aquí dice que un cínico consideraba toda la maldad que hay en el mundo. Un día se sentó para poner en papel sus conclusiones. La manera novedosa en que expresó sus sentimientos merece reflexión. Una vez me arañó un gato. Yo ya no quiero saber nada de los gatos, nos dice. También me mordió un perro. No quiero saber nada de los perros. Un vendedor ambulante me engañó. No quiero saber nada de los vendedores ambulantes. Una maestra me avergonzó públicamente. Ya no confío en maestros. Un pastor de mi iglesia dijo una mentira. Ya no voy más a la iglesia. Un policía me hizo una multa. No quiero saber nada de la policía. Un extranjero se aprovechó de mí. No quiero trato con extranjeros. Y así hay una lista que no sé si alguien ya la leyó, esa lista en su casa, si ya la estudiaron esa listita, ¿no? Pero así como podemos ver esa lista, nosotros también a veces nos encontramos con una listita, o traemos una circunstancia, ¿no? Una oración por ahí de que si alguien me hizo algo, pues ya no voy, ¿no? Ya mejor ya no voy, me alejo, ya no quiero saber nada de esa persona, y nos vamos dando cuenta y pensamos que eso es lo correcto cuando ya no queremos tener contacto con alguien, cuando que es normal, que es parte de la vida, que es parte de aquello, pues no se dio nuestra amistad y ya, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta que es algo que está arraigado en el corazón de la persona. Excusas van a haber muchas. ¿De qué se llena el corazón? ¿De resentimiento? ¿De odio? ¿De tristeza? ¿De amargura? Dice, pero un buen día el diablo me contó lo que yo quería oír, que soy perfecto, que tengo mis derechos, que debo hacer lo que yo quiera,
Creí todo lo que me contó y me entregué a él. Ahora soy la persona más amargada y miserable del mundo. Y recordemos que hace días hablábamos con relación que miseria no nada más se refiere a la miseria física, sino también a la miseria espiritual. Y podemos ver a esta persona que dice que cómo se encontraba, cómo era su condición de amargura, porque recordemos que el pecado aparta de la presencia de Dios, el pecado nos aparta. El pecado para Dios es muerte. Entonces, si nosotros estamos en pecado, el tener resentimiento, el tener odio, el criticar, el juzgar, es pecado delante de Dios. Entonces, aquí nos da un ejemplo, la enseñanza. ¿En qué condición se encontraba esa persona? Pero no nada más es para esa persona, sino muchas veces también para uno. ¿En qué condición se encuentra uno? ¿Qué es aquello que te impide? Porque todo aquello nos aparta de la presencia de Dios. No es cualquier cosa el decir, pues ya no quiero ir a la iglesia, hoy no voy. Empiezas poco a poquito, no, hoy no voy, no pasa nada. Pues en la siguiente, no, tampoco hoy no, porque tengo que ir a tal lugar. Y van surgiendo circunstancias, y cuando nos damos cuenta, estamos en una amargura. Con una cara totalmente diferente. Y en algunas ocasiones, ¿qué pasa cuando el hermano te aborda y pregunta o tú te acercas al que se ha alejado y que te dice, no, todo está bien? Y su semblante y su actitud luego es a la defensiva. Entonces ahí hay un cambio de actitud realmente. Dice, ¿cómo reaccionas ante la creciente maldad que hay en el mundo? Vimos esa lista, cómo reaccionaba esta persona, pero nosotros, ¿cómo reaccionamos ante la maldad que estamos viviendo en este tiempo? Ante la maldad de las drogas, ante la maldad de la pornografía, ante la maldad ¿de qué más? Del alcoholismo, de la violencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que llega a tu mente cuando tú miras todo ese panorama? Y no nada más lo miras, muchas veces nos toca vivir en medio, estamos viviendo en medio de todas esas circunstancias. ¿Qué reacción hay ante nosotros? Eso es a lo que nos lleva este manual. Dice, ¿te llenas de indignación? Y realmente hay que ser honestos, ¿no? Tenemos que hablar la verdad nosotros con Dios. Tenemos que hablar nosotros la verdad y ser honestos. Porque muchas veces vemos la maldad de aquel lado y lo único que hacemos es criticar y juzgar. Pero no ponemos una solución, no damos un remedio, no damos una respuesta a esa circunstancia o aún en nosotros mismos. Entonces dice la enseñanza, te llenas de indignación, procuras la vida del escape o de la negación. Miremoslo desde otro ángulo. Ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de cómo lo ve Dios. Dice, al considerar cómo reaccionas bien podrás preguntar, ¿cómo ha reaccionado Dios ante la maldad de toda la humanidad? ¿Cómo es que ha reaccionado Dios ante toda esta maldad? Vamos a Efesios 2:5. Vamos a leerlo. Aquí dice, pero Dios que es rico, vamos al 4 primero, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, podemos ver que aún y dentro de todo eso, cómo es que Dios manifiesta su amor, que nos da el gran privilegio, nos da la oportunidad de que a través de Jesucristo seamos perdonados.
que Dios a través de Jesucristo quiere que toda esa bola de maldad, todo ese panorama de pecado, venga ante la presencia de Dios en un arrepentimiento. Recordemos que nosotros antes de venir a Cristo, dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nosotros pensábamos que estábamos haciendo lo correcto. Pensábamos que esa era la forma, porque así me enseñó mi mamá, porque así me enseñó mi papá, así me enseñó mi abuelo, así me enseñó el maestro, así me enseñó la maestra, así me tocó vivirlo, y pensábamos que era la forma correcta. Pero ¿realmente era lo correcto delante de Dios? Nos vamos dando cuenta hasta que venimos a la presencia de Dios, cuando empezamos a leer su palabra, que realmente ¿era correcto lo que estaba haciendo? Por eso es que el Señor me llevaba a eso, que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero una vez que hemos sido reconciliados, dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La primera reacción divina la encontramos en el huerto del Edén. Dios se enfrenta a la pareja desobediente y a la serpiente que engañó a Eva. Haré que tú, Satanás, y la mujer sean enemigos, lo mismo que tu descendencia, los hijos de tinieblas, y su descendencia, los hijos de luz. Su descendencia, Jesús, te aplastará la cabeza, una herida mortal, y tú le morderás el talón, una herida de la que Jesús se recuperaría por su resurrección. Génesis 3:15. Dios dice, este es el contexto llamado el protoevangelio. Protoevangelio significa origen de la palabra, compuesta de dos palabras griegas, protos, que significa primero, y evangelio significa buena noticia o evangelio. El Génesis 3:15 es comúnmente referido como la primera mención de las buenas nuevas de salvación. Y aquí lo estamos viendo. Dice, Dios maldice a la serpiente, pero a Adán y a Eva les da una promesa, que es la salvación. Por eso es que se dice que es el protoevangelio, la primera noticia buena, las buenas noticias. ¿Cómo es que Dios está reaccionando en ira hacia la serpiente? Estamos viendo cuál es la reacción de Dios. Dios maldice a la serpiente, pero a Adán y a Eva le da una promesa de salvación. Vamos a leer Efesios 1:8. Dice que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mateo 1:18 al 21. Vamos a leerlo, por favor. Mateo 1:18 al 21. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Siglos más tarde, Dios de nuevo llega a otra pareja que era María, descendiente de Eva, le da un hijo muy especial, y a José, descendiente de Adán, le da una promesa singular. ¿Y cuál es la promesa? Es la que acabamos de leer,
Dice que Jesús llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces estamos viendo cómo la promesa, Dios la continúa marcando, se puede decir, cómo continúa ese seguimiento de esa promesa cuando se la da a Adán y a Eva y después a María y a José. ¿Cómo es que Dios les da esa promesa, el propósito? Por el pecado de nuestros primeros padres, por el pecado que de generación en generación ha llenado la tierra de maldad y violencia. Dios podría habernos dado a todos la espalda, pero Dios, tierno, compasivo, paciente y grande en amor y verdad, que por 1000 generaciones se manifiesta fiel en su amor, perdona la maldad y la rebeldía del pecado. Vamos a leer Éxodo 34:6. ¿Quién me apoya con la lectura, por favor? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice: envía a Jesús su Hijo unigénito para salvarnos de nuestros pecados. Como Dios a través de las generaciones ya hablaba de Jesucristo, de la salvación. Pero tenemos que ir más allá de cómo es que Dios nos está hablando de la salvación, pero respecto de la salvación, de cuidarnos, de protegernos de su ira venidera, de la ira venidera por la maldad que había en este lugar, que había en el mundo, que había en el ser humano y que hay todavía en este tiempo. Entonces dice, esa salvación, ese rescate de los perdidos, esa vida eterna es lo que estudia la soteriología, vocablo que proviene del término griego soterión, que significa rescate, liberación, seguridad, entrega, salida y preservación. Liberación del pecado, liberación porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque vivíamos en una esclavitud de pecado. Por eso es que nos habla de liberación, que fuimos liberados de una muerte eterna, fuimos liberados de vivir la ira venidera de Dios sobre el pecado. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da 4 palabras clave para ayudarnos a comprender lo que significa nuestra salvación. 1. Propiciación significa tapar o apaciguar, especialmente en relación a uno que está enojado. Propiciar o intervenir a favor de alguien que está bajo la ira furiosa de otro. Vamos a Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces dice, Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Dice, a quien Dios puso como propiciación, como exhibió. Propiciación también es exhibir. En otras Biblias, en otras traducciones dice exhibió por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su
paciencia los pecados pasados. Dice que en su paciencia. Primera de Juan 4:10. ¿Quién la puede leer, por favor? En esto consiste el amor. Sí, dijo 4:10, ¿verdad? Sí, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice, en eso consiste el amor de Dios, que envió a su Hijo como propiciación para nuestros pecados. Para entender el uso de la propiciación con referencia a Cristo Jesús, tenemos que entender en primer lugar la reacción de Dios ante el pecado de los hombres. Dios está airado. Dice, cuando un padre está airado, no es nada más porque tenga ganas de estar airado, ¿no? Es porque en el hijo hay una desobediencia, porque el hijo ha incurrido en una falta, y muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que, pues es que tomé, pues fallé, pues es que insulté, pues le fallé a Dios. Salieron palabras, malas palabras de mis labios y caí. Lo llamamos, o sea, ¿cómo podemos ver? Nos acostumbramos tanto al pecado que cuando surge una circunstancia lo vemos como, pues, se me salió una palabra mala, pues se me salió el juzgar, el criticar. Lo vemos tan a la ligera las cosas, cuando realmente aquí Dios nos está hablando que Él está airado por el pecado. Y recordemos que el odiar, el criticar, el juzgar, maledicencias, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Ajá. Y tomamos ese pecado con la palabra de, pues fallé. O sea, ¿cómo se maquilla el pecado? Ajá. Cómo muchas veces nosotros nos hacemos partícipes en maquillar el pecado y lo llamamos, pues es que fallé. Es que pues, o sea, y tenemos que ir, tenemos realmente que decirle a Dios, déjame ver el pecado como tú lo ves, primeramente en mi vida, porque yo no puedo estar bien en otras personas, y cuando veo el pecado en otras personas sí lo critico y lo juzgo y todo eso, pero realmente cuando yo cometo el pecado, ya no el que cuando yo te falle, Señor, cuando yo tropiezo, cuando yo resbalo, no, cuando yo peco. Cuando yo peco, y que tenemos que ser conscientes en el pecado. ¿Por qué? Porque Dios está airado. Ajá. El airado está molesto por el pecado. Y dice la palabra de Dios que el pecado, ¿qué es? Muerte. El pecado es muerte. Entonces tenemos que estar alertas. Realmente, Señor, pequé, perdóname. Venir a ese arrepentimiento genuino. Podemos ver la gracia y la misericordia de Dios, que envió a su Hijo unigénito como propiciación por el perdón de nuestros pecados. Leíamos en Isaías, ¿qué decía Isaías? Que Jesucristo, en Él no había pecado, que no había mancha. Ajá. ¿Cómo es el pecado ante Dios? Que solamente Jesucristo, Él fue esa propiciación perfecta para el perdón del pecado del mundo, de los pecados. Que no fue ya, Dios ya no aceptó un corderito, ya no aceptó ese corderito. ¿Por qué? Porque pues fácilmente, ¿no? Pues voy a la tienda y compro otro corderito y me surto de 10 corderitos por los 10 pecados que voy a comer. No. Dice que dio a su Hijo unigénito, lo envió para el perdón de los pecados. ¿Tú darías a tu hijo?
¿Tú darías a tu hijo por el que está robando afuera? ¿Tú darías a tu hijo por el que está fornicando? Imagínense la magnitud del pecado ante Dios, que solamente su hijo unigénito fue el que cubrió esos pecados, y por quien Dios nos recibe, que Él es ese puente. Jesucristo dice, para entender el uso de la propiciación con referencia a Cristo Jesús, tenemos que entender en primer lugar la reacción de Dios ante el pecado de los hombres. Dios está airado. Vamos a leer Segunda de Reyes 22:13. Segunda de Reyes 22:13. ¿Alguien lo tiene? Si gusta me puede apoyar. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Dice, por ejemplo, leemos, grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces dice que escucharon, no, por cuanto no escucharon las palabras de este libro para hacer. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tiene un propósito, es para llevarla a cabo en nuestras vidas, es para hacerlo, para que cumpla el propósito que tiene la palabra de Dios. Aquí hay una consecuencia por la culpa de nuestros padres, ¿sí? Entonces, si Dios a nosotros nos da ese privilegio de poder escuchar, de poder leer su palabra, podemos ver cómo es, si la llevamos a cabo, si llevamos a cabo esa comunión con Dios, podemos ver las bendiciones sobre nuestros hijos. Aquí estamos viendo la consecuencia por los padres en generaciones tras generaciones, pero también podemos ver la bendición en nuestras generaciones si la llevamos a cabo, si la escuchamos. Dice que si la escuchamos y la llevamos a cabo. Ajá. Entonces, ¿cómo es que Dios mira el pecado? No nada más te afecta a ti, sino en tus generaciones. Pero si hacemos lo que le agrada a Dios, si somos obedientes a su palabra, cuando la escuchamos, a veces, por eso nuestro pastor nos lo ha enseñado, muchas veces tenemos que escribir, porque a veces lo que escuchamos, lo olvidamos. Pero para eso está la libreta que nos recuerda, y aún así muchas veces nos quedamos cortos, porque no alcanzamos a notar todo lo que estamos escuchando. Ajá. Entonces, aquí nos está diciendo que por generaciones, por la culpa de los padres, porque no quisieron escuchar, y hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. A través de toda la Biblia hallamos la expresión la ira de Dios. Hay 50 pasajes en el Antiguo Testamento, 22 en el Nuevo Testamento. Cada vez que aparece esa expresión es consecuencia de la desobediencia o el pecado de los hombres. Desobediencia, como la desobediencia tiene una consecuencia, o el pecado de los hombres.
San Pablo lo reitera con gran vigor cuando dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. Vamos a leer Romanos 1:18. Me gusta leer los pasajes porque el manual solamente nos señala parte de la cita, no siempre nos señala todo, pero es mejor leerlo todo. Nos lleva un poquito más de tiempo, pero Romanos 1:18. Si alguien me apoya con la lectura, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice que detienen con injusticia la verdad. Hoy día tanto se enfatiza el amor de Dios que nos es difícil pensar en un Dios airado. Pensamos, Dios ama al hombre. ¿Cómo puede estar airado con nosotros? Podríamos ilustrar esta sencilla con el ejemplo de ese padre, cuando el hijo peca, cuando el hijo desobedece a su papá. Podemos ver cómo reaccionas tú con tus hijos. No vayamos tan lejos, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú con tus hijos? ¿O cómo reaccionaba contigo tus papás? Ante la desobediencia. Entonces podemos ver que hay una consecuencia. Gracias a Dios ahorita ya nosotros no somos ya como nuestros padres, ¿no? Que con el cable que encontrara, ¿no? Con el más tieso, ¿no? Gracias a Dios que ahora Dios nos enseña a corregir a nuestros hijos de otra forma, pero no quita la corrección. No quita el que seamos esos papás obedientes, ¿no? Obedientes también, porque Dios nos enseña que debemos de corregir a nuestros hijos. Entonces dice: ¿cómo piensas que se siente Dios al ver la horrible iniquidad que azota a nuestro mundo moderno? Que no importa en qué país o en qué ciudad, en qué colonia, en qué casa, sino iniquidad. Hay una ola de maldad, odio, crimen, violencia, pecado de toda clase que se levanta en desafío contra Dios santo y justo. Nos dice la Biblia, está airado y con mucha razón. Ahora podemos ver, a través de la palabra, ahora podemos ver cómo se encuentra Dios ante el pecado, cómo se encuentra Dios ante la mentirita que estoy echando, ante esa mentirita tan pequeña que estoy llevando a cabo. ¿Cómo se encuentra Dios ante ese carácter explosivo que me lleva a gritar y a decir malas palabras? Ahora podemos ver cómo se encuentra Dios ante mis actitudes. Airado se encuentra. Cada que digas una mala palabra, recuerda cómo se encuentra Dios delante. ¿Cómo está Dios en ese momento? Cuando escuchamos a nuestros hijos decir una mala palabra, ¿no los corregimos en el momento? Nos molesta, nos angustia. Entonces, ¿cómo se encuentra Dios? Ante esa circunstancia, ante esas conductas que nosotros llevamos a cabo muchas veces, y que por la gracia y la misericordia de Dios, Él constantemente nos está hablando, estamos en ese crecimiento, estamos en esa santificación. En Apocalipsis, comenzando con el capítulo 15, leemos la predicación de las últimas 7 calamidades que han de venir sobre este mundo. Y vamos a Apocalipsis 15:1. No vamos a entrar así mucho, pero sí vamos a leer un poco con relación a Apocalipsis. Dice: Apocalipsis 15:1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras
porque en ella se consumaba la ira de Dios. O sea, estamos viendo una consecuencia por el pecado. La consecuencia del pecado. Y cómo es que la ira de Dios se consume en esa consecuencia. Entonces, dice el 6. Perdón. El 6 y el 7. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Vamos a Apocalipsis 16 y Apocalipsis 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente el Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y podemos ver de lo que Jesucristo hizo por nosotros. De que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Entonces podemos ver el pecado a qué magnitud llega ante Dios. Esa ira que es sobre el que peca, sobre esa persona que no se arrepiente, que a pesar de que le compartieron, que a pesar de que le mandó 1, le mandó 2, le mandó 3, y quiso seguir viviendo en ese pecado. Y ahora sí que delante de Dios no van a poder decir: no hubo nadie que me predicara, no hubo quien me lo dijera, porque aquí está. Entonces, la ira de Dios, antropomorfismo, hay un término que se utiliza